Muy buenos días, vamos a buscar 1 Corintios 10 en nuestras Biblias. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y voy a leer versículos 1 hasta 13. 1 Corintios 10, 1 hasta 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oramos. Padre, te pedimos que bendigas esta predicación esta mañana, para que estemos firmes en Cristo hasta el fin. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a tener un cambio de nuestro estudio de los libros de Samuel esta mañana para mirar este pasaje en 1 Corintios. Y cuando regresamos a Samuel vamos a ver cómo David pecó con Betsabé, la esposa de Urías, y estaba meditando leí este pasaje en mi tiempo de devocional a leer y sentí que este es perfecto para introducir el pecado de David, porque aunque la escritura no lo dice en estas palabras, me parece que David llegó al punto en su vida cuando él pensaba estar firme, y esto le ayudó a caer en el pecado. Y ojalá que el Señor use la experiencia de David y a estos en este capítulo para amonestarnos, para que nosotros no seamos distraídos de la fe verdadera y para que nosotros no caigamos como ellos cayeron. Voy a comenzar con versículo 11 porque yo creo que esto presenta el principio que debemos recordar y luego vamos a ver cómo el pueblo de Dios cayó en el pecado. 11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Nuestro Señor es un Dios sabio y
misericordioso, y todo hace con razón. Esas cosas aquí en 1 Corintios 10 pasaron casi 4,000 años antes de hoy. Pasaron cuando Moisés trajo a Israel de Egipcio a la tierra prometida. Y nos dice que aún hace casi 4,000 años, Dios estaba pensando en nosotros y estaba pensando en nuestras necesidades y estaba guiando y dirigiendo los hechos de aquel tiempo, las experiencias que el pueblo pasó, para enseñarnos a nosotros, como a ellos, la verdad, la maldad del pecado y la bondad de Dios y su fidelidad y la importancia de la fe. Todo que pasa en este mundo, Dios dirige. Y tiene razón, muchas veces nosotros no entendemos, pero Él está obrando. Y Él dirigió, Él escogió las cosas que deben ser escritas y dirigió a los ancianos a escribir estas cosas para que pudieran ser para el beneficio espiritual de los corintios y a nosotros también. ¿Cómo pudo Dios dirigir los hechos anteriores así y saber cuáles escoger? Porque Él es Dios y Él sabe todo, Él conoce todo, Él es entendido y Él declara el fin antes del principio y dirige todo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, debemos entender y pensar, esto es escrito para mí. Hay algo que yo debo aprender para mi vida. No es para mi curiosidad, pero para ayudarme a vivir vida santa y piadosa ante Dios. Y dice, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, cuando leímos de los éxitos y de los fracasos de los ancianos, debemos aprender y debemos corregirnos para que no caigamos en los mismos fracasos y para que sigamos su ejemplo cuando son obedientes al Señor. Eso está diciendo en efectivo lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirado por Dios y es útil para corregirnos y regañarnos y todo eso. Entonces, aquí en este capítulo el apóstol habla de un pueblo que cayó en una forma grande. Fracasaron vez tras vez en no confiar en Dios, dudaban su fidelidad, su poder, y sufrieron ellos por no confiar en Dios. Este pueblo cayó en pecado tras pecado. Y es muy fácil juzgarlos y condenarlos. Pero el punto es, no debemos leer la Biblia así, debemos leer lo que pasó a ellos y ver que lo mismo pasa en nuestras vidas y debemos corregirnos antes de que caigamos en la misma trampa. He leído una vez o dos que de un alcohólico, alguien que estaba destruyendo su vida con la cerveza o lo que sea. Y pasó algo malo a su amigo cuando estaba borracho. Y por eso el alcohólico abandonó su vino
y escapó del mismo destino. Esta es la idea que nosotros debemos captar del versículo 11. Debemos ver y no imitar el mismo error. Estaba pensando también que cuando estoy manejando en la autopista, muchas veces veo un tránsito parado a alguien, sus focos están brillando y volteando, y inmediatamente, cada vez que veo algo, miro para asegurar que no estoy yendo demasiado recio, y si estoy excediendo de la velocidad máxima, me bajo inmediatamente, porque no quiero que esto pase a mí. Así que, cuando leemos de lo que pasó a Israel, debemos corregir a nosotros para que no nos pase la misma cosa. Debemos juzgar al yo y no a ellos. Bueno, y dice que son para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta frase es bien importante. Vivimos en los últimos tiempos. La muerte, la resurrección de Jesús, la fundación de la iglesia, estas cosas iniciaron los últimos días. Ahora nosotros vivimos 2000 años después de Jesús, entonces los últimos días han durado por 2000 años, y algunos dicen, ¿cómo pueden decir esto? Pues imagínense que estás corriendo al lado a borde de un acantilado. Puedes caer en cualquier momento. Y así que estamos al borde del último fin, cuando Jesús viene para juzgar, cuando Dios hace todas las cosas nuevas. Pero no sabemos cuándo Dios va a hacerlo. Puede ser en cualquier tiempo. Dios solamente sabe cuándo viene el fin. Y la Biblia nos dice que por eso nosotros siempre debemos ser preparados. La hora va a venir cuando no esperamos. Jesús va a venir como ladrón en la noche. Ya puede ser en cualquier momento. Yo no paso mucho tiempo tratando de aplicar los hechos en el mundo, las guerras, los terremotos, tales cosas, a la Biblia. Para predecir cuándo Jesús va a venir, porque la Biblia nos dice que no debemos hacer eso. Debemos entender que puede ser pronto, y por eso debemos prepararnos. Debemos vivir entendiendo que el tiempo puede ser corto, o que Jesús puede esperar más tiempo para venir. Eso depende en Él, no es revelado en nosotros. Y las cosas escondidas no debemos tratar de descubrir. Debemos entender que no importa cuánto tiempo tenemos, debemos usarlo para honrar a Dios con nuestras vidas y con nuestras palabras. Y la Escritura nos es dado para ayudarnos a vivir piadosamente hasta que Cristo venga. No para predecir cuándo Él va a venir. Ahora vamos a ver el ejemplo dejado para nosotros en el pueblo de Israel en el Éxodo. El primer punto que el apóstol hace es el privilegio espiritual grande que este pueblo tenía. Dice,
Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. La nube es referencia a la presencia de Dios visible. Recuerden que Dios fue visible a Israel en una nube por día y un fuego por noche. Todo el tiempo los dirigía en el desierto. Pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, que la palabra bautizado quiere decir sumergido. Y en efectivo está diciendo que ellos seguían a Moisés. Todos estaban unidos con él y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Moisés pegó a la roca y salió agua, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos estos privilegios tenían ellos. Cristo espiritualmente los acompañaba en el desierto y fue la fuente de su refresco espiritual todo el tiempo que estaba en el desierto. Y dice, todos recibieron todos estos beneficios, estas bendiciones. ¿Y cuántos son todos? Pues nadie sabe precisamente. Los números son miles, 10,000, hasta 1,000,000 de gente que salieron de Egipcio y regocijaron en estos privilegios. Pero a pesar de todas las pruebas que Dios les dio, que estaba con ellos y que iba a guardarlos y proveer por ellos, dice, de lo más de ellos no se agradó Dios. Versículo 5. A pesar del poder de Dios que ellos vieron, pecaron y Dios no se agradó con ellos. Y nosotros necesitamos ser avisados para que no repetimos sus errores y Dios sea no agradado con nosotros tampoco. ¿Cuánto más responsables que ellos somos nosotros? Nosotros tenemos la palabra de Dios hecho más seguro. Nosotros tenemos la historia de Jesucristo, la prueba del amor de Dios en que Cristo murió por pecadores. El poder de Dios en que Dios lo resucitó en el tercer día y subió ante los ojos de los apóstoles y los otros con ellos al cielo visiblemente. Tenemos el recuerdo de todos los milagros que hizo Jesucristo y los apóstoles. Y si nosotros no hagamos caso, ¿qué podemos hacer a Dios? Tenemos también, nosotros que hemos creído en Cristo, el testimonio del Espíritu morando en nosotros. Que no apaguemos la obra del Espíritu. Cuánto más responsables somos nosotros, que tenemos no solamente el Antiguo Testamento que nos cita todo lo que pasó a ellos, pero también el Nuevo que nos relata del amor de Cristo y todo lo que Él sufrió por nosotros. Por eso debemos ser avisados por sus errores para que no imitemos a ellos. Dice, sus cuerpos estaban esparcidos
sobre todo el desierto. Quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos cuerpos en el desierto? Porque ellos desobedecieron al Señor. Es un dibujo horrible. Pero peor es que hay muchos más almas dispersados, esparcidos en un desierto espiritual hoy día. Y muchas de estas almas pasaron mucho tiempo en una iglesia oyendo la palabra de Dios, pero no tomaron en cuenta el aviso, no tomaron a corazón el aviso que tenemos aquí. Algunos comenzaron corriendo, pero no tenían raíces. Y cuando tribulaciones y persecuciones les sobrevino, cayeron al lado. Otros comenzaron creciendo, pero las espinas del amor del mundo y cosas así chocó a ellos para que no trajeran fruto a Dios. Ay, tantos que no han aprendido. ¿Vamos a imitarlos a ellos? ¿O vamos a escuchar al Espíritu de Dios? Versículo 6 dice, ellos codiciaron, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Deseamos tantas cosas, pero debemos recordar, el pecado comienza en el corazón, cuando el corazón quiere algo que Dios dice que no es bueno para nosotros. Queremos cosas que Dios ha prohibido, cosas que debemos evitar en nuestras vidas. Y por eso pecamos. Versículo 7. No seáis idólatras. Esto es referencia. Moisés estaba en el monte y la gente dijo a Aarón, ¿qué pasó con Moisés? Ha tardado mucho, haznos dioses. Y Aarón hizo el becerro de oro. Y si lees con cuidado vas a ver que ellos no pensaban que era un ídolo. Pensaban que era Jehová. Y lo adoraban así. Pensaban que estaban adorando a Jehová, pero el Señor dijo, no, esto es un pecado grande. Nosotros decimos, pues nosotros no tenemos becerros o cosas de oro para hacer los ídolos. Bueno, leí una buena definición. Idolatría es cualquier tiempo que permitimos algo influir en nuestras vidas más que Dios. Puede ser dinero, puede ser la política, puede ser el trabajo, puede ser una persona, puede ser las diversiones, pero si tienen más influir en nuestras vidas que Dios, son ídolos y debemos echarlos fuera. Ellos no pensaban que estaban cometiendo idolatría y muchos hoy día tampoco. Pero si nuestro corazón corre tras algo más que a Dios, para mí es ídolo. Y voy a añadir algo que me pasa a veces que tengo que arrepentirme. Si yo me meto en algo tanto que se me olvida mi deber a Dios, entonces esto es ídolo al momento. Hay que tener mucho cuidado. Luego dice, ni forniquemos
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto sucedió después de que Balaam fue a maldecir a Israel y no pudo porque Dios no le permitió, y el asno regañó a Balaam, y Balaam bendijo a Israel 3 veces, y el rey Balac fue muy enojado con Balaam, pero Balaam le dio un consejo muy sabio y pecaminoso. Dijo: Dios no va a condenarlos cuando son fieles, entonces que ustedes se lo hicieron a ellos y Dios va a castigarlos. Y las mujeres de Moab fueron y se lo hicieron a los hombres de Israel y Dios los juzgó. Otra vez, esto es un pecado común en nuestro día. ¿Cuántas mujeres hoy día quieren quitar su ropa en un video o una foto para seducir a hombres débiles? Y tenemos mucho acceso a esto. Además, el matrimonio se desprecia hoy día. ¿Por qué tengamos que casarnos? Si nos amamos, ¿por qué no nos vivimos juntos y todo esto? Sí, están viviendo juntos, pero sin el pacto del matrimonio que Dios ha mandado. O peor, los que hacen fornicación con personas del mismo género, diciendo que es que nos amamos o cosas así. Dios condena todo esto y Dios va a juzgar. Luego, no tentemos al Señor como ellos. Algunos de ellos le tentaron y perecieron por los serpientes. En esta ocasión, ellos quejaron contra el Señor. Oh Señor, no nos estás cuidando bien. Hasta que Dios se enojó y los castigó. Luego, versículo 10, ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. Voy a decirles algo. Yo puedo negar que soy idólatra. Yo puedo negar que soy fornicario. Yo puedo negar que soy codiciando, quizás. En verdad, me engaño, pero ¿quién puede negar que murmura? ¿Nunca quejas? Nosotros, como el joven rico, queremos justificarnos y decir que hemos guardado todos los mandamientos, pero cada persona, si no todo el tiempo, en algunas ocasiones, tiene que confesar que es culpable de murmurar. Y el punto es que murmurar es pecado contra Dios. Si quejo del clima, del tiempo, del trabajo, del gobierno, cualquier cosa que me irrita, murmuro contra esto, estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando todo. Y en efectivo estoy acusando a Dios de que no me trata bien. No estoy murmurando contra mi vecino. Bueno, ¿quién puso al vecino ahí? ¿Por qué es el vecino como es? En efectivo, estamos diciendo que Dios no nos cuida como debe. Y otra cosa, murmurar es contagioso.
Si yo quejo mucho, entonces yo inspiro a otros a quejarse y el pecado va contagiando a muchos demás. Por eso, Santiago nos avisa que debemos guardar la lengua, tener mucha precaución con la lengua y dice que nadie puede dominarla. Entonces, todas estas cosas hicieron el pueblo en el desierto y trajeron el juicio de Dios sobre ellos. Y voy a decirles, en todo este pecado, nunca pensaba el pueblo que estaban rebelando contra Dios. Solamente quisieron aliviarse de sus sufrimientos o gozarse en algún placer. Pero en todo esto, no pensando en Dios, pero en sí mismo, provocaron el juicio de Dios. Y de los miles, 10,000, cuantos no sé, que salieron de Egipto, solamente 2 vivieron para entrar en la tierra prometida. ¿Qué aviso es para nosotros? Que miremos que no caigamos. La tentación viene en muchas formas, muchas maneras. Y si quitamos los ojos de Cristo, hay en nosotros. Podemos encontrarnos mezclado en un pecado como esa Betsabé y David, cuando David piensa que tiene que pecar más para cubrir el pecado original. Y nos preguntamos, ¿cómo llegué a este punto? Y quiero enfatizar que David sufrió consecuencias de este pecado por lo demás de su vida. Mucho cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El pecado, el orgullo va antes la caída. Los que se sienten cómodos, los que se piensan fuertes, son los más aptos a caer en el pecado. El apóstol en capítulos anteriores ha hablado de los fuertes y de los débiles en Cristo. Y sabe que los fuertes pueden ser sobrevenidos por el orgullo. Entonces este capítulo es para avisarnos que hay que tener cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está deseando su corazón a Cristo o cosas del mundo? Porque el corazón es el enfoque. Nos dirige a poner los ojos en el pecado o en Jesús. Si no estás peleando contra el pecado en tu vida, no es porque eres fuerte, es porque te has rendido al pecado. Dios nos llama a volvernos del pecado a la santidad y a Él. Y si tu corazón sigue yendo al mundo, pues pida el corazón nuevo de Dios. Dios puede cambiarnos. Mira la cruz y recuerda que Jesús murió por pecadores, por nuestros pecados, y arrepiéntete y busca nueva vida. Y cuando te encuentres
lo que nosotros decimos, sobrevenidos por la tentación, debemos recordar que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es fiel. Pero ¿qué de nosotros? Resistir la tentación, guardar la lengua, guardar los ojos, restringir las emociones y obedecer a Dios y no mirar con codicia al mundo y todo lo que hay en él. Ore por fuerzas para resistir la tentación. Ore por fuerzas para amar a Dios con todo el corazón. Y no te pongas en un lugar donde sabes que vas a ser tentado. Otra cosa. Hay una línea sutil entre la tentación, la fe y la presunción. Algunos dicen, tú estás contradiciendo que una vez salvo, siempre salvo. No estamos hablando de la salvación si se pierde uno aquí. Yo creo que hay otros lugares donde dicen que la persona que se salva es salvo. Pero la Escritura dice es porque el Señor persevera la fe de tal persona. Una persona que abandone la fe nunca fue salva. Pero la cosa es esto. Cuando decimos una vez salvo, siempre salvo, nos hace descuidar nuestras almas, pensando, bueno, estoy seguro. No. Cuando se nos olvida temer a Dios y ofenderlo, entonces hemos caído en la tentación que el apóstol nos avisa en este capítulo. Y hay grande peligro de una caída tremenda. Fíjense, David, hombre salvo, no perdió su salvación cuando pecó con Betsabé, cuando asesinó a Urías. Pero él perdió algo porque por lo demás de su vida faltaba la paz, vio su familia sufrir en muchas formas. Salomón, después de él, tenía potencial ser el rey, fue el rey más grande, pero ¿qué pasó al fin de su vida? Sus muchas mujeres cambiaron su corazón de Dios y él también sufrió consecuencias por descuidarse. Si nosotros somos descuidadosos en nuestras almas, perdimos mucha paz ahora y probablemente muchas cosas que apreciamos y perdimos mucha recompensa bonita en el porvenir. Debemos huir de la tentación. Debemos pedir que el Señor nos ayude cuando somos tentados. Y debemos recordar que Él nos da fuerzas si aprovechemos de lo que nos ofrece. El que piensa estar firme, mire que no caiga y pierda mucho. Oremos. Padre, ayúdanos en cuidar nuestras almas cada día, evitando todo de la vida
que queremos amar más de ti. Toda de la vida que quiere influirnos más de ti. Que no codiciemos, que no quejamos, que no forniquemos, que no murmuremos contra ti. Ayúdanos, abre nuestros ojos para ver cuando somos descuidadosos y traiga nuestros corazones a ti otra vez. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.